una oportunidad en otro programa que se emite por este canal, que es Orden del Día, pusimos al aire, y sabrá entender por qué lo traigo a colación en el comienzo, de la nota con Agastino, una nota con María Laura Lacaba, que es una mujer vinculada familiarmente, parentalmente, con el actual ministro de Medio Ambiente de Nación, estoy hablando de Musi, y está vinculada con el hijo de Musi, que actualmente es intendente de Berazategui. Cuando arreciaban las críticas hacia el gobierno de Scioli, que ahora amainaron un poco porque es una campaña electoral, porque Scioli se erige como la figura del kirchnerismo, como mejor imagen positiva ante la convalecencia de la señora Presidenta de la Nación, y ya previo a las PASO era la campaña Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli y Martín Insaurralde, y me decía la diputada Lacaba que en Berazategui, contra todos los pronósticos, se decidió hace un par de años estatizar el servicio de recolección de residuos que estaba en manos privadas. Y dijo ella, el ahorro que logramos, pero además la optimización ha sido notable. Y eso generó una adhesión y una confianza de los habitantes de Berazategui que convalidaron no solamente al papá del actual intendente, sino al actual intendente. Con esto estoy dando un ejemplo de que es posible. Lo que falta es lo que suele decirse decisión política. Decisión política para terminar con un negocio, pero además sacarse el problema. El tema de las concesiones que se mantienen en la Argentina tiene un criterio que es metodológico e ideológico. Si TVA era TVA y pasó lo que pasó con la masacre de Once, queda más impactado en el inconsciente o consciente colectivo que fue responsabilidad de los hermanos siriglianos y en menor medida del Estado que no controló. La función es esa del privado. Por eso se lo subsidia y no se lo controla. En el caso del Trébol, que es el nuestro, el propio, desde ya que ha prestado un pésimo servicio deficiente, pero la forma de pagar que ha tenido Mariano Arregui fue darle el crédito de un servicio perfecto, lo cual ha sido una estafa y por eso hay una denuncia penal contra el intendente Mariano Hues y contra el ex intendente Arregui y el resto de sus funcionarios que han sido partícipes necesarios de esta metodología de corrupción. Berazategui se pudo. Y es un municipio grande. Ayer Agastino en el recinto, planteando el tema ante la posibilidad de la toma de 2 empréstitos de la municipalidad, uno en el Banco Provincia y otro en el Banco Nación, de hasta 10 millones o hasta 10 millones de pesos, dijo, hay que estatizarlo. La pregunta que le quiero hacer a Agastino, que no se la pude hacer ayer, es si esa mención formulada tiene que ver con que uno de los préstamos sería para comprar material rodante. Si él especula que la Municipalidad Hues tiene pensado por lo menos darle un chupetín al Consejo Deliberante para que vayan para adelante con esta idea de profundizar lo público. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿usted cree que eso va a ser, Hues, una partecita que esté en manos del gobierno municipal y de esa manera se dice, bueno, arrancamos y en algún momento volvemos a tener un servicio en manos públicas? Mira, yo creo que la matriz ideológica de Mariano Hues nace en la realidad social que le tocó vivir y de su procedencia de conciencia particular. Él nació en San Isidro, pertenece a la familia Hues Ocampo y creo que es un emergente de la década del 90. Él fue muy feliz a la elección con Menem en su momento, es decir, sabiendo ya las consecuencias que nos atraía a la sociedad en sí, a partir de las privatizaciones. Claro, el año 95. El año 95. Y en Moreno, es decir, yo veo la sarta de agresiones, difamaciones que hacen con relación a la familia Sef de parte de él, como enemigo político en términos públicos, y en realidad es la matriz sobre la cual construyó su estructura municipal. El municipio actual es la misma. Es decir, Mariano Hues es liberal. Es liberal. Es liberal, de todo punto de vista. Es decir, yo escucho a José Barreiro cuando dice, mi papá, José Barreiro es un excelente compañero, es de lo más intencionado en sentido positivo, digamos. Ahora, después lo miro a Lombardi, lo miro a Mariel Fernández, son compañeros realmente, Carlos Benítez. Estuvieron todos en la lista. Estuvieron toda la lista conmigo y yo fui feliz con esa sensación de aire fresco a la política de Moreno. Ahora, ninguno cuestiona de fondo las políticas de Mariano Hues, ninguno. Y una cosa más, digo, es decir, es voz populi en la municipalidad de Moreno que
Marcelo Gradín recorrió todos los departamentos y diciéndoles que tenían que salir a trabajar, tenían que salir a poner el hombro y bueno, sino que después valoran las consecuencias. Eso es neoliberalismo. Intimidar a los compañeros, así de la misma forma que lo hizo, de lo que se queja José Barreiro, es neoliberalismo. Yo digo, si le va a dar o no un chopetín al Consejo Deliberante, tengo mis dudas. Es decir, yo creo que el hombre juega, a ver cómo coacciona fuerza y a ver cómo mejora la situación, que yo creo que es mala. Yo creo esto que vos mencionabas con respecto a la que la gente no está conforme con la obra pública, en realidad no está conforme con la gestión en su conjunto. Me parece que, bueno, está tratando de ver cómo mejora la situación. Cuando dice hay que estatizar, imagino que tiene algún parámetro. Para mí, el Trébol hoy presta un servicio con 10 camiones. Usted me dijo ayer que son 12. Pero, 12, bueno, 15, no hay diferencia. No creo que sean 15, pero no hay diferencia. Un municipio puede comprar 15 camiones. Por supuesto. Por eso más, puede comprar con un sistema de leasing, ni siquiera con la toma de un préstamo. Mira que... Yo te digo, y mejor, es decir, como al ser nuevo, van a rendir mucho más de lo que rinden estos batatones, que no sé cómo salen a la calle. Bueno, porque pliego, si la municipalidad controlara, si el departamento de tránsito controlara los camiones, no pueden circular los camiones de... Bueno, quiero decir algo que es muy importante a partir de lo que señala Lagastino, que en el pliego que envió el intendente Wes, no se señala que la empresa que levante la basura a partir del próximo año, ya vamos a preguntarle a Lagastino qué va a suceder con el Trébol y qué va a ocurrir el 11 de noviembre, porque esto es clave. No hay ningún argumento que se desprenda del pliego que obliga a la empresa o a las empresas a que tengan camiones nuevos. Pueden levantar la basura con lo que tengan, porque queda así redactado. Lo importante es la recolección de la basura, no el cómo, ni con qué. Y esto está redactado en el pliego. Búsquelo, que es impresionante, lo que da cuenta de la necesidad de construir en esta innovación 3 áreas para que participen varias empresas y volvemos a un esquema neoliberal que lo había planteado Cavallo. Cavallo decía, lo importante es generar la competencia. ¿Usted se acuerda? Tal cual. No, yo creo que el pliego que mandó el Ejecutivo es susceptible de modificaciones. Y creo que Mariano especula con eso. Ese es el chupetín que le está ofreciendo al Consejo Deliberante. Le está ofreciendo un chupetín. En su conjunto. Pero no creo que sea, nos vamos a quedar con una zona para hacer la experiencia, para luego ir por todo. No creo que sea el objetivo de Mariano. ¿Y cuál es el objetivo? Y porque el capitalismo en sí mismo no funciona si con la empresa estatizada. Si menos margen de negocio, y eso está claro, me parece, de beneficiar a los privados. Yo, ayer cuando se planteó el problema de los vecinos de La Perla con el SUTEBA y la propuesta del Ejecutivo, SUTEBA pasó, me planteó el problema que tenían, habían hecho una presentación, pedían seguridad, luminaria. Estamos hablando de la Escuela 81 del barrio 81, La Perla. La Perla, los docentes y el barrio que está alrededor de Lomas, ¿no? Y ellos, ¿qué planteaban? Es decir, hacer una ordenanza con esa presentación. Imposible, la ordenanza tiene que ser específica en cuanto al mejoramiento del servicio, que era la prolongación del recorrido. Ahora, el intendente aprovechó la situación y ¿qué presentó? Un nuevo recorrido. Un nuevo recorrido. Ahora, yo pregunto, ¿un nuevo recorrido de la P81 al centro de Moreno? ¿No hay algo raro ahí? Si la gente está aprendiendo además que la prolongación del recorrido. ¿Sé cuál era? ¿Sé cuál era el beneficio? De la Perla, al final de La Perla, ¿qué pasa? El 2. Sí, no pasa tenés más 800 metros de campo. No, perdón. Tenemos 800 metros de nuevo emprendimiento que se llama Umbrales. Umbrales. Yo le pregunto, ¿cómo se estableció ese emprendimiento ahí? Y me parece a mí que eso es tema de que averigüemos, ¿no? Averigüe, usted concejal, usted tiene la carga pública y la obligación de averiguar, claro, es así, de que averigüemos. Ahora, en realidad, si le prestás el servicio a los docentes que van y vienen por el medio del campo, ¿no le estás diciendo al vecino que va a comprar un terreno, mira, tengo colectivo en la puerta de la casa? ¿No le estás diciendo eso? Bien. Bueno, entonces yo digo, nosotros fuimos por el planteo que hicieron los docentes. Después discutiremos de qué forma mejoramos en la próxima licitación el servicio para el conjunto de la sociedad morenense. Ahora, boletos secundarios, cuando era la credencial, los pibes hacían la cola en la puerta de la empresa La Perlita. Y prácticamente plantear ese cambio fue una herejía en el conjunto, es decir, porque Mariano no acompañó, aceptó, pero no acompañó. Vos seguís mirando, ahora los pibes universitarios y terciarios necesitan un boleto y los están llevando.
Lo están llevando. Bueno, Es decir, la política del gobierno municipal es de favorecer a las grandes empresas. pero esto lo hacía Wes cuando usted también estaba en la lista. Pero Esto me no parece es a mí Wes que se ahora, profundizó. No, para mí no. Se profundizó. Tiene una gran capacidad para esto. Para a ver disimular. cómo Pero genero la ¿sabe qué pasaba atención, también, genero el Rubén? problema y encuentro la solución. ¿Sabe qué, Rubén? Sí. Los compañeros están convencidos, algunos más, algunos menos, Sí. de que Mariano va a producir modificaciones. Y esa era Sí. la discusión. Yo creo que una vez lo hablamos Sí, acá. sí, lo charlamos. Mirá, Rubén, me parece a mí que lo importante de esa lista era la posibilidad de discutir políticamente. Sí, sí. Porque vos, a todos los que te mencioné, yo creo que en algún sentido sí, en otro no. Lombardi había planteado en la sesión de la reja, que era la necesidad de elevar las categorías a los empleados que estuviesen a punto Claro. de... Y se trató sobre tablas, que después ya en Cuartel Quinto fue el enojo por tratamiento sobre tablas de la ampliación de otro recorrido en Cuartel Quinto. Se votó, fue positivo el apoyo, se fueron todos festejando a la casa y Mariano Wes lo vetó. Es decir, yo digo... Wes vetó elevar las categorías. Elevar las categorías, las personas en condiciones, porque hay personas que llegan a la jubilación prácticamente con la mínima. Bien, hay algo que es importante en esto que plantea Lagastino, que nosotros lo explicamos siempre y es bueno subrayarlo, ¿no? La reiteración en este caso es oportuna. Y tiene que ver con que ayer Jorge Mendieta, que de esto sabe, ¿cuánto sabe Mendieta? Que un día se dio un golpe en la cabeza y dijo, mi padre político me traicionó, y lo dijo públicamente, siendo presidente del Consejo, votamos esta ampliación o este recorrido para la Escuela 81, el tema es que después la empresa lo haga. Dijo, porque ya votamos otras ampliaciones y no lo hizo. La pregunta es, ¿quién controla? Nadie. Quedó ahí. Va al Ejecutivo y el Ejecutivo habla con la empresa y dice, espérame, si el año que viene vamos a hacer de nuevo la convocatoria a la renovación de pisos, ¿para qué lo vamos a ampliar hoy? Esos son chupetines, precisamente. Nosotros tuvimos una reunión donde nos fueron la mayoría de los concejales del oficialismo, Sí. con Cristina Mesa, y la verdad que Cristina Mesa es una persona que yo conozco hace muchos años porque fue docente en Cuartel Quinto, y la sensación que tuve que vino a retarnos. Pero lo peor fue que unos días previos estuvo en el Ejecutivo. Una reunión con el Ejecutivo. Con el Ejecutivo, así que supongo que antes lo ha retado Mariano Wes, ¿no? Porque yo presidía la Comisión de Transporte, no tengo dudas. Yo digo que los empresarios tienen la capacidad de retar a los funcionarios porque son realmente los dueños de los emprendimientos productivos. Y generalmente, cuando uno tiene una visión tan liberal como la de Mariano Wes, tan asociado a los 90, vemos las consecuencias de esa forma de pensar en las espaldas del pueblo, ¿no? Yo digo, cuando ellos hacen cuestiones políticas con respecto a mi posicionamiento, yo digo, miren, la patria chica es Moreno, compañeros, discutamos el neoliberalismo en Moreno. La década ganada la tenemos que medir acá en Moreno. Si el servicio creo que, y si lo mencioné, se dieron vuelta a Lombardi, se dio vuelta a Festa, Barreira, y yo dije, sí es así. ¿No es neoliberalismo la privatización del servicio de recolección de basura? ¿No fue obra de los hermanos ASEF actualmente? ¿No es eso? ¿Qué cuestionan de ello? O como dice José Barreiro, la persecución de los compañeros. Bueno, el hombre es un hombre convencido ideológicamente, es antiperonista, es gorila, comúnmente como uno dice, y tenía razones de perseguir. Ahora Mariano Wes persigue a los compañeros propios, de las agrupaciones amigas y de las agrupaciones que no son tan amigas. Y eso vos le preguntás a cualquier empleado municipal, ¿estuvo Marcelo Gradín? Sí, ¿qué te dijo? Y persigue a los compañeros. Ahora, Marcelo Gradín no se manda solo. No se manda solo, lo mandan. Bueno, es una persecución progresista. ¿O no? Claro, porque esto es lo que dice Jorge Yo creo que ninguna persecución es viene planteando en términos de discusión que no se ha dado, debate que no se dio, y en términos ideológicos. Es decir, si la década ganada, construida en base a políticas que son discutibles, pero son políticas concretas a nivel nacional, que por supuesto son para rebatir todas en términos de amplitud, más bien focalización, pero aún así hay instancia de discutir. Cuando nosotros de este programa decimos, ¿y acá qué pasaba? Lo que decían ustedes era, no, hay que ver el conjunto, resulta que ahora hay que ver lo local. En cualquier caso me parece interesante, me parece muy interesante que las contradicciones aparezcan en dimensión. Voy a lo de Gradín. Gradín está persiguiendo por una decisión de Mariano Wes. Mira, yo creo que si el director del área
que tiene a cargo un grupo y que tiene el cargo político. Le hace un planteo a la mayoría, porque la mayoría han ingresado por una relación política, Sí. es entendible. Ahora, que Marcelo Gradín, que no tiene nada que ver con la estructura política, que es jefe administrativo, jefe de la jefa de personal, Sí. va a la oficina y dice, el que no labura sabe cómo es esto. Me parece a mí que no es un intento de incentivación o de buscar esfuerzo político. Es una apretada, una persecución ideológica. Voy a hacer esta pregunta, Jorge, y se lo decía antes. Iba a formular una pregunta. Ahora, Marcelo, yo te voy a agregar Sí, una cosa. Marcelo Gradín fue el responsable Sí. de la destrucción del motor del Colmenar en términos... Bien, Gradín. ¿Usted tenía una hija trabajando en el Ejecutivo? No. No echó a ninguna persona que estaba con usted. Sí, echó Ahora, hace poco. No, el Ejecutivo en Guadalupe estuvo trabajando en ¿cómo se llama? En atención, defensa al consumidor. ¿Y la echaron? Lo echó porque le discutió el planteo. Ujú. Además de Guadalupe, que es su hija Guadalupe. Sí, sí. Otras personas han echado la gestión de Wes en el último tiempo. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque esto el día... Dicen que son 100, yo el desconozco. día martes Dicen me que son dijeron, 100, si vos hay me una preguntás- decisión que tomó si vos Wes y preguntás- algunos le si dijeron a preguntás- Wes, me parece que usted está mal, le plantearon, porque en este momento hacer esto, y dice, sí, lo vamos a hacer. Y evidentemente usted me está confirmando que a su hija le echaron el martes, por la semana pasada. Ahora yo te quiero contar quién es Guadalupe. Guadalupe Sí. tiene una vinculación familiar con Mariano Wes, por parte de su abuelo. Es decir, no es que Guadalupe ¿Dónde nos es mi estamos hija. metiendo, Claro, vos decís, no es que es una desconocida Guadalupe en la vida de los Wes. Es decir, Mariano militaba en la iglesia de La Perlita. Sí. Mi ex suegros eran militantes de la parroquia de San José y militaban con el padre Pepe Piquillén. Andrés Arregui, Sí. vinculaciones, ¿no? Sí. Vivió un tiempo en la casa de mi ex suegra, no es que hay una cuestión de relación política con mi es mucho más que eso. Ahora, Y porta el apellido... Guadalupe ingresó, me Aragastino. acuerdo cuando usted va en la lista. Cuando No, Guadalupe cierra con- ingresó, en este momento no me acuerdo bien, en el momento justo. Pero en todo caso esto es práctica. Sí, es de la que iba a trabajar todos los días. En concreto, Sí. si vos me preguntás, es Sí. de la que iba a trabajar todos los días, Y la aún que hacía así le laburo, sí, por supuesto, pero discutió con Marcelo Gradín. Tuvo la sinceridad de hacer el planteo que correspondía. Si él no tenía relación operativa directa, si no tuvo relación ni vínculo político, ¿por qué iba a plantearle las cosas que le planteaba al conjunto de los compañeros? Porque ahí eran de distintos espacios, digamos. Bien, es un pase de facturas, ¿no? Puede ser, sí. Sí, si usted me dice que hay una vinculación familiar Y y la trabaja echan. y la echan, tiene 4 patas y una cola, dice miau, ¿qué es? Un perro no es. Por supuesto, Bueno. ni gallina. Vamos a 2 preguntas finales. Si Wes es todo eso, ¿qué es Massa? ¿Qué es Massa? Sí. Yo creo que Massa... En la historia, porque estamos hablando de la historia de Mariano Wes como el intendente Moreno. Bueno, Massa hereda un tigre de Ubieto, que es del vecinalismo, tenía sólido vínculo con el acefismo Ubieto, reconoce Massa lo de Ubieto, potencia lo de Ubieto, es un hombre que hizo su militancia juvenil en la UCD. ¿Qué es Massa? No me lo pinte de ojos claros porque no. No tiene ojos claros. No, Massa. ojos claros. Yo creo que es el... Revolucionario tampoco. Mirá, yo lo que Progresista creo- tampoco. ¿Qué es? Yo lo que creo de Massa, que a los ojos del conjunto de la sociedad, un intendente que trabaja para los vecinos. Esencialmente es eso. Fue para el kirchnerismo un gran operador de proyectos de política de estados, Sí. es decir, que pueden ser catalogadas como progresistas. ¿Por qué no? Estuvo a cargo de... ¿Las políticas? Y sí, Estuvo a cargo de la ha sido estatización defendida, sí, sí. ¿no? Jefe de gabinete. de aerolíneas, ANSES. estuvo a cargo de la estatización de la FJP. Claro. Después se burla, no, pero Sergio se reía. Y claro, ¿qué cree que se ponga? ¿Cómo cree que te lo cuente? Mira, tengo una idea, acá los cagamos. ¿Cómo que vaya serio, mirá si le hacemos? Sergio estuvo a cargo de todo eso. Si vos me preguntás, yo creo que es el proyecto político en términos económicos que está proponiendo Sergio no es tan distinto al proyecto político en términos económicos del kirchnerismo. Lo que hay sí creo que es una diferenciación en cuanto a la forma que se viene construyendo la base social, me parece a mí, que esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y porque creo que nada puede crecer dentro del peronismo si no es dentro del kirchnerismo, y son ellos los que determinan, bueno,
tener un intendente como Mariano West, o tener un intendente como Tacé, ¿no? Es eso lo que la única forma que o que los dirigentes del espacio en general del peronismo sea la Cámpora. ¿Quién lo determina? Entonces, me parece a mí que hay una cuestión dentro del peronismo de no subordinación política. Después se discutirá más finamente cuál es el proyecto más fino en términos económicos, pero no estamos planteando terminar con todo este proceso para iniciar otro. No, eso está claro. Inclusive Massa no es un hombre de crítica a lo que es el modelo que estructura el sistema, en absoluto. Está diciendo hay que mirar el futuro, no miremos para el pasado. Ha sido claro Massa. La presidenta es una persona muy clara. El tema es cuando se le ponen adjetivaciones que no se ajustan a la realidad. La última que le quiero hacer, Jorge, le agradezco mucho. Pero yo te voy a decir una cosa, si vos en términos políticos, ¿no? Sí. Me parece a mí que hasta ahora es el mejor gobierno de la democracia con respecto a la distribución, es decir, dentro del pueblo. Yo sigo creyendo que el mejor proceso, ahora, lo que construyó el kirchnerismo hoy no alcanza. Lo que construyó, es decir, está llegando a un nivel de saturación política que no da para más. Esto es lo que está en discusión. Si vos te imaginás medidas políticas y económicas para empobrecer a la sociedad de alguien que está mirando para el futuro, yo no la veo. Bueno, ¿cómo hacemos con el tiempo? Le hacemos la pregunta porque Yolanda empieza a llamar a la gente. De que pusieron el teléfono llama a la gente. Le agradecemos mucho a los televidentes. Yolanda dice... Entonces, ¿por qué fue concejal con Mariano West? Bueno, ya lo explico. ¿Lo quieres explicar de nuevo? Por acuerdos políticos, ¿no? Es esto. Podía ser candidato a intendente. Eran todos o no podía, en ese tiempo. Es decir, o acordar un espacio entre de lo que era el kirchnerismo. Sergio fue en la lista de Cristina en ese momento. Nosotros lo evaluamos con Sergio y dijimos, bueno, voy en la lista. Y de hecho, creo yo, es decir, sin ir a lo extremo, mis planteos dentro del Consejo Deliberante han sido siempre políticos y en beneficio de la comunidad morelense. Es decir, no he ido a hacer ninguna propuesta en sentido contrario que de los vecinos. Entonces, yo creo que en algún sentido es verdad lo que vos decís, que como que el Consejo, el techo a lo mejor bajó. Pero en otro sentido también nos estamos dando discusiones que hace unos años atrás no se daban. Sí, el tema en qué terminan esas discusiones. La última. Y siempre termina mejor. Encuestas. Usted es un hombre que tiene encuestas, ¿o no? ¿Sí? ¿Ganan de nuevo? ¿Empatan o pierden? Yo no quiero ser soberbio. No, pero usted se arriesga, con los números usted es un arriesgado. Dígame. La semana Total, estamos a 2 semanas. No, pero los números que tiene hoy. Los números hoy dicen que ganamos bien. Déjeme ser hegemónico un ratito. Hoy están todos con las encuestas. Entonces, como para que el televidente crea que esto es hegemónico... ¿Cómo son los números? Por paliza. Por paliza. Gracias por estar aquí. Vamos por paliza vamos a la tanda, ¿no? Y como esto queda grabado, después del 27 les cuento. Puede cambiar, ojo,